Me encontré con algo que estaba oculto entre las sombras del mercado. XD, cuando lo vi, supe que hoy no podía ser un día normal en Satoshi Mania. Bienvenidos, guerreros del cripto campo de batalla descentralizado. Aquí no venimos a mirar gráficos, venimos a descifrar el caos, romper la niebla y avanzar como una legión que entiende el juego mejor que nadie. Este no es un canal, es un cuartel general. Y hoy, prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver el mercado, así que entremos al lío. XD. El nuevo juego del cripto. Me he encontrado algo extremadamente interesante. Jeff Park, de ProCap BTC, afirma que trasladar el control regulatorio de la SEC a la CFTC es direccionalmente correcto. Por lo tanto, si la CFTC empieza a ejercer su dominio sobre las criptomonedas, podría traer una nueva capa de eficiencia de capital, más apalancamiento y una regulación más adaptada al mundo de los derivados cripto. Pero esto no es una victoria automática para todos. Hay complejidades, intereses cruzados y muchas partes interesadas que se verán afectadas por ese cambio. Esto convierte el tablero en un escenario bélico: innovación vs restricción, libertad vs control. Un giro así podría inclinar de forma silenciosa el tablero regulatorio, preparando una transición que muchos no verán venir hasta que ya sea irreversible. ARK Invest ataca con fuerza institucional. Entonces, mientras la regulación se redefine, ARK Invest no espera y lanza un golpe claro. Ha comprado aproximadamente $23,50 millones en acciones de Bitmain y Bullish, distribuidas entre varios de sus ETFs más potentes. Así que la contienda se traslada al terreno de la infraestructura. Bitmain es clave en ETH y Bullish es un exchange regulado. Esta jugada no es casual, es estratégica. ARK está apostando por el cripto que importa, no solo por monedas. Además, esta compra reafirma su convicción en el largo plazo, incluso cuando otros están en modo defensivo. Ese tipo de acumulación institucional suele anticipar movimientos que el mercado común solo reconoce cuando ya es demasiado tarde. Bitcoin cae bajo un cielo tormentoso en medio de esta guerra regulatoria e institucional. Bitcoin ha sido golpeado con furia. Ha caído por debajo de $96.000, su nivel más bajo en más de 6 meses. Mientras tanto, los mercados han abandonado el riesgo con prisa, porque las expectativas de un recorte de tipos en diciembre se van a evaporar. En consecuencia, la caída de BTC no es solo técnica, es un reflejo de una atmósfera macroeconómica hostil, como una tormenta oscura que barre los activos más volátiles. Si la tormenta macro continúa, esta caída podría convertirse en el punto donde se separan los inversores impacientes de quienes realmente entienden el juego. ¿Se retiran los mineros del frente? Algo muy grave está sucediendo en las trincheras mineras. Los mineros de Bitcoin están retrocediendo. Justo cuando BTC se aleja de sus máximos recientes, esto debilita la infantería cripto. Aunque la dificultad de minado sigue elevada, la rentabilidad se está erosionando, lo que podría provocar que muchos mineros pierdan incentivos para seguir produciendo a toda máquina. Por lo tanto, si los mineros ceden terreno, podríamos ver una reacción en cadena: menor seguridad, menor producción y presión adicional sobre el precio. El retroceso de los mineros podría marcar el inicio de una reconfiguración interna que cambie la fuerza del ecosistema desde su base. Volatilidad. Tu aliada traicionera. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. La volatilidad es tu amiga, hasta que no lo es. Como dijo Eric Trump, la volatilidad es tu amiga, en el mundo cripto. Aún así, durante caídas tan agresivas, la volatilidad se vuelve una cuchilla de doble filo. Puede destruir posiciones débiles, pero también crear oportunidades para los más resistentes. Dicho esto, para quien tiene convicción y visión, la tormenta es una oportunidad para acumular. Esta ola de volatilidad podría funcionar como el filtro natural que expulsa al ruido y deja dentro solo a quienes saben sobrevivir.
Mercado institucional vs demanda real. Me di cuenta de algo clave. Aunque hay grandes compras institucionales como la de ARK, la demanda real de BTC parece estar vaciándose. Además, los ETF de Bitcoin, que muchos asumen como la válvula de entrada institucional, pueden no estar sosteniendo todo el peso de esta caída. La desconexión entre el discurso institucional y el precio real es cada vez más visible. Esto crea una paradoja. Grandes jugadores dicen que siguen creyendo, pero el mercado lo está reflejando de forma muy distinta. Si la demanda no regresa pronto, podríamos estar observando el preludio de un reajuste profundo en la narrativa institucional. Tipos de interés, el gran presagio de guerra. La probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre ha caído por debajo del 50%. Por ende, el mercado se enfrenta a un dilema: sigue apostando por un alivio monetario, o se prepara para un endurecimiento que ahoga la liquidez. Al mismo tiempo, los traders profesionales están reposicionando sus fichas, evaluando si mantener riesgo o retroceder hacia posiciones más seguras. En este ajedrez macro, cada movimiento cuenta. Con este giro monetario, el mercado podría entrar en una fase donde cada movimiento se vuelva más calculado, casi quirúrgico. Acumulación épica. Saylor al frente. Entonces, para cerrar con toda una carga simbólica, Michael Saylor y MicroStrategy niegan que hayan vendido BTC. Al contrario, confirman que están comprando. Eso no es solo comprar por comprar, es plantar la bandera de la libertad financiera. Es decir, hay quienes ven esta caída como una crisis, pero también los hay que la ven como la oportunidad para acumular con convicción. Así que, para los satoshimaniacos, este movimiento es una luz en la tormenta, un recordatorio de que la visión no se diluye con la caída, sino que se refuerza. Y ese mensaje de acumulación constante podría convertirse en la chispa que reactive la convicción de quienes estaban a punto de rendirse. Bitcoin, BTC, ha perforado con volumen significativo el rango alrededor de $105.300 y ha retrocedido hasta la zona de soporte clave entre $102.000 y $101.500. Actualmente cotiza alrededor de $96.000. El precio actual está por debajo del soporte principal, lo que aumenta el riesgo de una corrección más profunda hacia $94.000, $94.200. Para que BTC recupere impulso alcista fuerte, necesita romper con fuerza por encima de $106.000, $107.000. El sesgo es bajista por ahora, riesgo de caída si no recupera soporte, aunque un rebote es posible si logra superar la resistencia con volumen. Ethereum, ETH, se mueve bajo presión vendedora, con una línea de tendencia descendente. Su precio actual es $3.170, soporte crítico ajustado según el precio de hoy, $3.150 menos $3.200, por debajo del cual la presión bajista podría llevarlo hacia $3.000, $3.050. Resistencias importantes hoy, $3.300, $3.400, un cierre diario por encima de $3.500, $3.600 podría marcar un cambio alcista. Riesgo bajista si no se mantiene sobre soporte ajustado, aunque hay margen para recuperar momentum si logra superar las resistencias. Solana. Sol cotiza aproximadamente $142 estadounidenses con 92 centavos, soportes ajustados hoy, $140-142, si se pierde, podría abrir fase bajista hacia $130, 135. Resistencias inmediatas, $150 menos 155, un rebote sólido podría intentar un impulso hacia $160, 165. Estructura técnica débil, riesgo bajista a corto plazo, pero posibilidad de rebote si consigue soporte fuerte. XRP, Ripple cotiza hoy a $2 estadounidenses con 20 centavos, soportes ajustados, $2 con 20 centavos menos 2,25, por debajo de los cuales la presión vendedora podría intensificarse hacia $2 estadounidenses con 10 centavos menos 2,15. Resistencias ajustadas, $2 con 40 centavos menos 2,50,
Si logra superarlas con fuerza, podría intentar alcanzar $2.70 menos 3,00. Consolidación con riesgo si rompe soporte, pero potencial alcista si supera resistencias clave. Cardano, ADA, cotiza aproximadamente 51 centavos, soporte ajustado, 50 centavos menos 0,52, si se pierde, riesgo de caída hacia 45 centavos menos 0,48. Resistencias ajustadas, 55 centavos menos 0,60, un cierre por encima de 60 centavos menos 0,62 podría activar un rebote interesante. Acumulación técnica frágil, necesita compradores fuertes para rebotar, riesgo de caída si no supera resistencia ajustada. Hoy el mercado cripto nos deja varias señales importantes. Bitcoin prueba sus soportes críticos, Ethereum lucha por mantener momentum, mientras Solana, XRP y Cardano muestran consolidación y acumulación frágil. Esto nos dice que el mercado aún busca dirección, con claros riesgos bajistas, pero también ventanas de oportunidad para movimientos estratégicos. Más allá de los precios, las noticias recientes muestran tensiones y cambios institucionales que afectan el cripto, regulaciones nuevas, movimientos de grandes bancos o de stablecoins como Tether y debates sobre adopción tecnológica. Estas señales externas nos recuerdan que el mercado no se mueve solo por análisis técnico, sino también por factores macro y decisiones institucionales que pueden alterar la dirección de manera rápida. En conjunto, la lección de hoy es que la prudencia y la visión global son esenciales. No se trata solo de mirar gráficos, sino de comprender cómo las noticias y movimientos de grandes actores interactúan con los precios, generando oportunidades o riesgos. Para quien sigue el mercado, esto significa observar los soportes y resistencias claves de cada cripto y actuar solo si los movimientos son claros. Seguir de cerca las noticias regulatorias y de grandes jugadores, porque estas pueden cambiar la dinámica en minutos. Mantener disciplina y estrategia, no perseguir movimientos impulsivos ni dejarse llevar por el miedo o la euforia del momento. Al mercado día a día, entendiendo que consolidaciones y retrocesos no son el fin, sino parte del flujo natural de los activos. Y ahí lo tienes, compañero de batalla, la regulación se mueve, los institucionales atacan. Pero mientras muchos ven caos, nosotros vemos posibilidad. En Satoshi Manía no somos solo testigos, somos combatientes. Comparte este guión si estás listo para el próximo asalto. Comenta cómo te posicionas, acumulas, esperas o avanzas con cautela. Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Guerra Cripto, porque juntos podemos trazar el siguiente movimiento. XD, nos encontramos en el frente, libres, alertas y preparados para lo que venga. Nos vemos en la criptoesfera. XD.